Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video de Genios, donde vamos a hablar del impacto de la seguridad social para las personas independientes que comercializan con criptomonedas. Entonces vamos a hablar de este tema tan importante, pero para ello primero vamos a conocer una entidad muy importante que digamos que es la encargada de regular todo el tema de seguridad social en Colombia. Esta entidad se llama la UGPP, Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales. Entonces, esta entidad es una, yo la llamo la hermanita de la DIAN, ¿sí? Porque digamos que lo que hace la UGPP también es a través de la DIAN y a través de todas las transacciones que nosotros hacemos a través del banco, a través de facturación electrónica, identificar cuáles son nuestros movimientos financieros y nuestro comportamiento económico en sí. Y lo que hace ella es verificar que las empresas, personas naturales y jurídicas, realicen correcta y oportunamente el pago de las obligaciones que tiene al respecto con el tema de la seguridad social. La OGPP es una entidad que pertenece al gobierno nacional y hace parte del Ministerio de Hacienda, que maneja el dinero público del país. Entonces, digamos que el OGPP, pues es esa entidad encargada y regula pues todo lo que tiene que ver con el tema de seguridad social. Bueno, ahora ya sabiendo que el OGPP es la encargada de toda esta gestión, pues nosotros como comerciantes de criptomonedas debemos de identificar y reconocer dónde nos debemos de clasificar para poder realizar nuestros aportes a seguridad social, si es el caso y si nos corresponde hacer los pagos a seguridad social, que lo vamos a ir conociendo y lo vamos a ir identificando a medida que vayamos haciendo la presentación. Pero para ello, ¿qué debemos de saber? ¿Qué es un trabajador independiente frente a la seguridad social? Entonces, la UGPP dice que todo trabajador que no esté vinculado con un contrato de servicios se clasifica como trabajador independiente para efectos de la obligación de pagar los aportes a la seguridad social. En esta clasificación ingresan todos los comerciantes que tienen sus negocios y establecimientos de comercio físicos y virtuales, quienes deben aportar su seguridad social con base a los ingresos que se obtengan y una vez estos tengamos identificados cuáles son los ingresos, pues entrar a descontar los costos y gastos que hacen parte de esa actividad económica. Entonces, normalmente las personas que transaccionamos con criptomonedas, pues digamos que no tenemos un contrato de prestación de servicios, simplemente lo hacemos pues como a cuenta propia, ¿sí? O sea, no tenemos un empleador, no tenemos una persona que nos dé como ciertas obligaciones o como ciertas actividades a realizar, sino que normalmente, y lo que más se ve pues en el tema de la comercialización de cripto, es que los hacemos nosotros de manera independiente, ¿sí? Todo trabajador independiente, cualquiera sea la actividad que desarrolle y que obtenga ingresos mensuales iguales o superiores a un salario mínimo, está en la obligación de pagar los aportes a la seguridad social. Estamos hablando de ingresos de 1.160.000 pesos, que ese 1.160.000 pesos es el ingreso mínimo legal vigente en Colombia. Si nosotros estamos obteniendo ingresos superiores a estos, a 1.160.000 o iguales, pues debemos de empezar a pagar la seguridad social. Ojo, es la sumatoria de todos los ingresos, ¿sí? Entonces yo soy comerciante en una ferretería, tengo una ferretería, pero a la vez comercializo criptos. Pues entonces es mi deber sumar todos estos ingresos brutos, y si todos estos ingresos brutos, que son los ingresos totales sin deducciones, suman 1.160.000 o más, pues ya soy responsable del pago de la seguridad social. Ahora bien, hay una clasificación de independientes y es muy importante nosotros también como comerciantes de criptomonedas identificar en cuáles de esos independientes nosotros nos vamos a clasificar, porque a partir de esa clasificación pues, tenemos como una especie de deducciones que podemos realizar y una especie de liquidación, ¿sí? De liquidación para llegar al pago final de la seguridad social. Entonces, hay independientes con contrato de prestación de servicios personales, que son personas que reciben honorarios por servicio de carácter personal. Digamos que, y vuelvo y digo, o sea, normalmente nosotros los comerciantes de criptomonedas, pues no tenemos contratos de prestación de servicios, simplemente es por cuenta propia, listo.
Hay independientes con contratos diferentes a prestación de servicios personales, personas que celebran otros tipos de contratos, como por ejemplo de obras civiles, contratos de suministros, de insumos, y pues digamos que los comerciantes de criptomonedas, pues tampoco como que estamos incluidos en en este tipo de independientes. Ahora bien, hay otra clasificación de independientes que eso sí ya depende del criterio de cada contador público o también depende como de cada usuario como tal, porque cada persona es un mundo diferente dentro de todo este mundo tributario, dentro de todo el mundo de la seguridad social. Entonces, hay dos clasificaciones que para mí pueden ser válidas para que nosotros los comerciantes de criptos, inversionistas en criptomonedas, pues podamos ubicarnos allí y sobre esta ubicación, pues hacer la respectiva liquidación del pago de la seguridad social. Entonces, hay un independiente que se llama independiente por cuenta propia, que es una persona que realiza una actividad económica bajo su propia cuenta y riesgo. Ejemplo, los comerciantes. Y digamos que dentro de las clasificaciones más comunes de las personas que estamos trabajando, comercializando, invirtiendo en el tema de criptomonedas, hay unos códigos muy generales que se están utilizando, que es el código 6613. Estos códigos se registran en el RUT, en el Registro Único Tributario de la DIAN, donde decimos, venga, nosotros somos comerciantes criptos, ¿sí? O sea, digamos que es una clasificación muy general porque no hay una específica que hable de criptomonedas, pero digamos que el gremio como tal está empezando a utilizar estas actividades para su respectivo registro y por lo tanto ese respectivo registro del RUT pues afecta de una u otra manera la clasificación también para el pago de la seguridad social. Entonces está la actividad 6613, 6614, que son actividades relacionadas con el mercado de valores. Y tenemos otra clasificación de independientes que son los rentistas de capital, que son personas que reciben ingresos de arrendamientos, dividendos, utilidades. Y digamos que si el rentista de capital lo que hace es coger su propio capital y lo invierte y sobre esas inversiones pues genera un tipo de utilidad. Entonces normalmente lo que se hace para los comerciantes criptos pues es clasificarse en uno de estos dos tipos de independientes, ya sea independiente por cuenta propia o ya sea independiente rentista de capital. Como lo dije anteriormente, todo depende de cada persona, todo depende del contador, todo depende exactamente de qué actividades estemos desarrollando con las criptomonedas. Sabemos que no solamente es comercialización, estamos hablando de staking, estamos hablando de inversiones, estamos hablando de minería, estamos hablando, bueno, de una cantidad ahora de como intermediarios, no necesariamente nosotros comercializando las criptos, sino también como intermediarios de los compradores y vendedores de criptos. Entonces, digamos que todo depende de cada persona, ¿cierto? Ahora bien, la UGPP en el artículo 89 de la Ley 2277 del 2022, que es la reforma tributaria, pues nos dio como una especie de liquidación de los aportes de la seguridad social para independientes cuenta propia o rentistas de capital. Entonces, ¿ellos qué dicen? Coja todos los ingresos brutos mensuales, a esto dedúzcale los costos. Como los comerciantes criptos normalmente no tenemos como los costos suficientes, pues ellos crearon, no, bueno, y muchas actividades, ¿cierto? Hay actividades muy difíciles de calcular los costos. Entonces lo que hicieron fue sacar como un esquema de costos que nosotros nos podemos deducir esos porcentajes y este porcentaje hace a su vez como si fuese el costo de la actividad, ¿sí? Entonces ellos dicen, cojas ingreso bruto, dedúzcase los costos, ya sea costos propios que usted tenga como soporte o de esta aplicación de esquema que creó la UGPP. Esto nos da unos ingresos netos. Esos ingresos netos vamos a coger una deducción que tenemos derecho al 40%. Una vez nos deducimos ese 40%, pues tenemos un ingreso base de cotización y sobre ese ingreso base de cotización vamos a pagar la salud, la pensión y la ARL si es el caso. Es importante, esto tuvo un cambio importante en la reforma porque anteriormente esa deducción para trabajadores de cuenta propia o rentista de capital no estaba disponible. Esa es la deducción de ese 40%.
con este artículo 89 de la ley 2277, pues ya quedó establecido que nos podemos deducir ese 40% del valor de los ingresos netos. Ahora bien, nosotros los comerciantes de criptomonedas, pues tenemos dos opciones de calcular el pago de la seguridad social, ¿sí? Entonces está la opción uno, que como lo dije anteriormente, el independiente puede soportar sus costos cuando estos cumplan con los criterios de necesidad, proporcionalidad y causalidad. Entonces nosotros acá no nos podemos estar deduciendo la ayuda que le damos a nuestros padres o lo que nos compramos en vestuario o en comida, no. O sea, tienen que ser costos directamente relacionados con la actividad que desarrollamos. Entonces, por ejemplo, está el internet, está el mantenimiento del equipo donde estamos desarrollando dicha transacción, el arrendamiento, pueden ser los servicios públicos, eh, pero estos costos deben de estar debidamente soportados y facturados, ¿vale? Entonces podemos coger los ingresos que tuvimos en el mes, menos los costos que tenemos como soporte, y de ahí empezar la liquidación y deducirnos el 40%, y esto nos da un ingreso base, y sobre ese ingreso base vamos a pagar salud, pensión y ARL. O está la opción 2, que es la que la UGPP crea, y este es un mecanismo para la aplicación de un porcentaje que estima los costos asociados a una actividad. Entonces ellos que hicieron muy juiciosos, investigaron todas las actividades, pues la mayoría de las actividades comerciales de Colombia, la agricultura, transporte, comerciantes, y lo que hicieron fue determinar como unos porcentajes fijos que nosotros nos podemos deducir y aplicarlo dentro de la liquidación. Entonces podemos optar por una de estas dos opciones. Ahora bien, ¿por qué hablé tanto de dónde nos debemos de identificar como independientes? Porque depende de esta clasificación. Como independientes, pues tenemos unos códigos adscritos a la DIAN, y adicional a eso, pues sobre esos códigos es que podemos nosotros entrar a revisar qué porcentajes tenemos derecho a deducirnos. Eh, este esquema de presunción de costos es una herramienta que permite deducir de los ingresos totales un porcentaje fijo asociado con la actividad económica que se desarrolla, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del código 6613 y 6614, que se los nombré en diapositivas anteriores, que habla más en una actividad enfocada a la bolsa de valores, pues digamos que se puede clasificar dentro de todo ese esquema que desarrolló la OGPP. Esto es un cuadro muy pequeño porque hay muchísimas actividades, solamente pues saqué las más importantes para este tema, pero digamos que nos podemos clasificar en demás actividades económicas, porque como les digo, no hay una actividad exclusiva de las criptomonedas. Entonces, en este caso nos podemos deducir el 64,7 del total de los ingresos, y digamos que la DIAN dice, esas demás actividades económicas se pueden deducir el 64,7%. Y a su vez dice, los rentistas de capital se pueden deducir el 27,5%. Entonces, como les digo, es muy importante identificar esa actividad, clasificarnos correctamente y entrar ya a deducirnos lo que por ley tenemos derecho, y de allí realizar el pago de la seguridad social. Ahora bien, pongamos un ejemplo práctico del pago de la seguridad social. Entonces, acá hay un ejemplo de unos ingresos mensuales de 5 millones de pesos. Estos 5 millones ingresos brutos. Recuerde que no estamos hablando todavía de costos ni de deducciones. Entonces, yo como comerciante cripto, por depósitos que me hicieron en el banco, etcétera, etcétera, que luego vamos a hablar de los depósitos bancarios, pero por el momento hablemos de estos 5 millones que me los depositaron en el banco o los recibí en efectivo, pues voy a coger y me voy a descontar unos costos. Yo me clasifique como rentista de capital, ¿sí? Entonces voy a coger costos ya sea propios, como el internet, lo que les expliqué anteriormente, los servicios públicos, mantenimientos, arrendamientos, o cojo el 27,5 que la UGPP me da derecho a descontar como costos. En este caso yo opté y escogimos el 27,5%. Entonces nos da a deducirnos 1.375.000, lo que nos da unos ingresos netos de 3.625.000. A estos 3.625.000, pues nos vamos a hacer la deducción del 40%, nos da 1.450.000 y nos da un ingreso base de cotización de 2.175.000. Sobre estos 2.175.000, calculo ya el pago de la salud, pensión y la ARL si es opcional.
y nos da que debemos de pagar de salud y pensión, en este caso no quisimos pagar a ARL, salud y pensión de 619.875 pesos. Entonces, el pago de esta seguridad social es muy sencillo porque por medio de mi planilla de SOIAS o pagos simple y aportes en línea, que son operadores para liquidar los pagos de la seguridad social, yo pongo estos ingresos, el ingreso base de cotización, que son 2.175.000, y ya el sistema automáticamente me liquida los porcentajes de salud y pensión, y yo procedo a pagar electrónicamente este pago de la seguridad social. Y bueno, esto básicamente es un resumen, pero es un resumen muy importante, considero yo, porque acá, digamos que estos aspectos generales sacamos la importancia del pago de la seguridad social y de a partir de qué monto somos responsables de hacer estos respectivos pagos, y los veo en otro video.